Me gusta explicarlo así y no tanto con diapositivas porque de esta forma me siento como más cómodo y creo que se explica de mejor forma, ¿ok? Entonces, las horas extras, jóvenes, y recargos. Para ustedes, ¿qué son las horas extras? A ver, ¿qué creen ustedes que son horas extras? ¿Qué se les viene a ustedes con la palabra extras? Horas extras. Lo que trabajamos después de, de las horas que ya, o sea, ya que, por ejemplo, si quedamos Profe, acordados en el contrato de que íbamos a trabajar hasta las 8 de la noche, si yo trabajo hasta después de esa hora, vendrían siendo las horas extras. Ok, por ahí va la cuestión. Excelente. ¿Qué más? son las horas laboradas después de la jornada, o sea, que no está en la jornada laboral y pues uno la trabaja, ¿no? Claro que sí. Si no las trabajas, no te las pagan. Tenlo por seguro. Si no las trabajas, no te las van a pagar. Ok. Listo. ¿Quién más? ¿Quién da más? ¿Quién da Los más? recargos no serían los domingos. Estamos ahora hablando de horas extras. Ahorita Los nos recargos no metemos. serían los domingos. Y esos son festivos y dominicales, si no estoy mal. Ok. Ahora vamos allá. Bueno, jóvenes, miren. Antes de entrar a este tema, ¿verdad? Tenemos que tener claros varios conceptos, varias situaciones, ¿ok? Lo primero que hay que tener claro, lo primero que tenemos que tener claro es la jornada laboral, ¿ok? La jornada laboral, ¿sí? ¿Qué pasa, jóvenes? Yo les explicaba en la clase anterior de nómina, ¿cierto? Que la jornada laboral legal en Colombia nos dice que el trabajador debe trabajar 8 horas al día, ¿cierto? 48 horas semanales, ¿sí? Y 240 horas mensuales, ¿ok? Mensual, semanal y 8 horas al día. Esta es la jornada legal en Colombia, la jornada laboral legal en Colombia. ¿Qué quiere decir esto? Que usted como empleado, ¿cierto? Las empresas le van a exigir que usted labore al menos 240 horas mensuales, ¿ok? Si ellos 240 horas mensuales, es lo que dice la norma, ¿ok? Obviamente, el trabajador tiene derecho a una hora, a un día compensado, ¿cierto? Por cada semana laborada le dan un día de descanso, ¿ok? Por lo general son los domingos, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Que, eh, ¿Qué pasa? Que existen empresas en las que se elabora también estos días, domingos y festivos, ¿cierto? Por las diferentes actividades laborales que desarrollan los empleados, ¿ok? Entonces, en ese sentido, tiene que tener en cuenta esto. Pero lo que quiero que tengan claro es eso, que la jornada laboral en Colombia legal es esta, 8 horas al día, 48 horas semanales y 240 horas mensuales. Esta es la jornada laboral legal. Lo que pasa es que usted puede firmar un contrato en donde su jornada laboral es de 6 horas al día, ¿ok? Eso no es prohibido, ¿ok? Obviamente, las empresas podrán pagarle a los trabajadores proporcional a las horas laboradas, pero en base al salario mínimo, como mínimo al salario mínimo. Listo. Entonces, cuando hablamos de horas extras, es lo que decía la compañera, es el trabajo o son las horas laboradas posteriores a la terminación de una jornada ordinaria laboral o una jornada ordinaria laboral. Entonces, la jornada laboral en Colombia es esta, pero la jornada ordinaria diaria, la jornada ordinaria diaria es la que usted firma en su contrato laboral. Su contrato laboral puede decirle, usted va a trabajar 8 horas al día, ¿ok? 6 horas al día, 4 horas al día. Esa es la jornada ordinaria diaria
contratada, o sea, la que usted firmó, la que usted convino con ese empleador o esa empresa, ¿cierto? En la cual, pues, usted está obligado a laborar porque ese es su contrato, ¿verdad? Eso fue por lo que usted lo contrataron, la jornada ordinaria diaria, ¿ok? Los días, las horas que usted va a trabajar al día. Listo. Por ejemplo, si decimos que el trabajador firmó un contrato con unas 8 horas, ¿verdad? Ordinarias, diarias, quiere decir que a partir de la hora 9, es decir, a partir de la hora 9, ya estaremos hablando de una hora extra. ¿Ok? No de 9 horas, estamos hablando de una hora extra. Es decir, si él trabaja 9 horas, estamos hablando que 8 son ordinarias y una hora extra. ¿Ok? Si el empleado en el día, si él tiene un contrato en donde en el contrato le dice, o él le firma un contrato en donde se obliga a laborar 8 horas diarias, ¿cierto? 8 horas diarias, quiere decir que a partir de que labore la hora número 9, esta hora 9, o a partir de la hora número 9, ya comienza a hacer hora extra. ¿Por qué? Como dice la definición de la hora extra. La hora extra son aquellas horas, ¿verdad?, que se trabajan adicionales a la jornada ordinaria diaria. Es decir, como les decía, si yo tengo un contrato en donde voy a laborar 8 horas al día y ese día laboré 10 horas, ¿cuántas horas extras estamos hablando que hizo ese personaje ese día? 2. 2 horas. Excelente, así de sencillo. ¿Qué dicen acá? Están escribiendo que... Hay compañeros que están pidiendo que los dejen entrar. No, pero ya todos están, ya no tengo ninguno pendiente por aceptar. Todos están aceptados ya. Vuelva a intentar. Ah, bueno, porque tiene un computador lento. Ya sé, el problema de computador. Pero no, el problema es que yo no lo haya aceptado acá. Todos los estudiantes, a la que dijo aquí, Ruth Benítez, que no podía entrar. No tengo nada pendiente. Bueno, seguimos. Entonces, jóvenes, les decía eso. La jornada ordinaria, ¿cierto? Es la que uno conviene o la que uno lo contrata. Si usted dice, bueno, te va a trabajar 6 horas al día, es la jornada diaria, ¿verdad? 6 horas al día. Entonces, si ese día trabaja 8 horas, ¿cuántas horas extra hizo? Pues 2, ¿verdad? Porque fueron las horas adicionales, ¿cierto? Las horas adicionales a la jornada ordinaria por la cual a él lo contrataron. ¿Ok? Listo. Entonces, en ese sentido, jóvenes, estamos hablando de horas extras. Horas extras, definición, son todas aquellas horas, ¿cierto?, laboradas posterior a la terminación de la jornada diaria ordinaria. ¿Ok? La jornada ordinaria es esa, la que tú convenes, la que tú firmas y tú dices, bueno, en el día tú vas a estar contratado para laborar 8 horas al día. ¿Ok? 8 horas al día. Listo. Ojo, en esta jornada ordinaria no se incluyen las horas de descanso, ¿verdad? Eso no te lo pagan a ti. Tú sales a almorzar, por ejemplo, un empleado que trabaja de 8 a 12 y de 2 a 6 tiene 2 horas de almuerzo, ¿cierto? Que van de 12 a 2 de la tarde. Esas 2 horas no te las pagan. Esas horas te las da la empresa para que usted vaya a almorzar, para que usted vaya a descansar, pero esas horas no las pagan, ¿ok?
nada más te van a pagar son las que efectivamente laboraste, de 8 a 12 y de 2 a 6, ¿ok? ¿Sí estamos claros? Entonces, ponemos un ejemplo. Entonces, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿ok? Estas 8 horas estaremos hablando, ¿cierto? De estas 8 horas estaremos hablando, ¿sí? Estamos hablando que las 8 horas, ojo, una jornada, ¿ok? Una jornada ordinaria de 8 horas, ¿cierto? Entonces las primeras 8 horas serán horas ordinarias, ¿cierto? A partir de la hora 9, a partir de la hora 9, ¿cierto? Pongámosle que trabaja 9, 10, 11, ¿cierto? A partir de esta hora, ¿sí? A partir de la hora 9, ¿cierto? Estamos hablando que son horas extras, ¿ok? Esta es la jornada laboral de él, 8 horas diarias, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Entonces, si trabajó en total, ¿cuánto trabajó aquí en total? 11 horas, ¿cierto? Las primeras 8 estamos hablando de unas horas ordinarias, porque es su jornada laboral. A él lo contrataron por 8 horas diarias, ¿cierto? A partir de la hora 9, ¿cierto? Se convertirá en horas extras. Entonces, ¿cuántas horas extras hizo? 3 horas extras, ¿cierto? 3 horas extras. Hasta ahí, ¿cómo van? Cuéntenme, ¿está claro el concepto de horas extras? Sí, profesor. Ok, perfecto. Listo. Ahora bien, existen también recargos, recargos, ¿ok? Recargos. ¿Qué son los recargos? Los recargos son eh, que la empresa debe pagarle a los empleados, ¿cierto? Un valor adicional o un valor o un porcentaje adicional al valor de la hora, ¿cierto? Al valor de la hora, pero no necesariamente es una hora extra. ¿Por qué? Porque la empresa le paga un valor adicional o un porcentaje adicional a ciertos horarios o a ciertos días de la semana, ¿cierto? Por trabajar en ellos. Listo. Entonces, antes de hablar de recargo, se hace necesario, ¿cierto? Se hace necesario identificar, ¿cierto? Se hace necesario identificar dos cosas. La jornada diurna y la jornada nocturna. ¿Ok? Cuando hablamos de diurna, estamos hablando que a estas horas se les cataloga, o a esta jornada diurna se les cataloga como si fuera de día. ¿Ok? Son horas en el día. Entonces, su amigo presidente, con la ley 100, el señor Álvaro Uribe Vélez, él determinó que la jornada diurna en Colombia, o día, la jornada diurna, o sea, la jornada de día iba de 6 de la mañana, ¿cierto? Hasta las 10 de la noche.
Eso fue su amigo Uribe Vélez. No sé el señor dónde vio sol a las 9 de la noche. No sé dónde vio el señor sol a las 10 de la noche. No sé qué tenía el señor encima, que él dijo que la jornada diurna iba de 6 de la mañana a 10 de la noche. El día en Colombia, antes de la ley 100, era el día normal, 6 de la mañana a 6 de la tarde, ¿cierto? Porque a partir de las 7 ya son 7 de la noche, o me equivoco. Así es, profe. Así es, Sí, ¿verdad? señor. El sol se oculta a las 6 de la tarde, ¿ok? Pero el señor Uribe, Al con tal, con Uribito. con tal de, de él, eh, pues ayudar a los empresarios, pero jodiendo al empleado, manifestó que la jornada diurna va hasta las 9, hasta las 10 de la noche. ¿Qué pasa? Que actualmente el señor Juan Manuel Santos le bajó a esto 1 hora, y en Colombia ahora se habla que la jornada diurna, o sea, el día en Colombia, pero el día para los trabajadores, no el día en condiciones normales, ni el día para nosotros, bueno, para los que no trabajan, pues. La jornada diurna, o sea, el día para los que trabajan va de 6 de la mañana a 9 de la noche. Las empresas, o sea, el día en las empresas va de 6 de la mañana a 9 de la noche. ¿Ok? Y entonces la jornada nocturna irá desde las 9 p.m. hasta, hasta las 6 a.m. ¿Ok? Esta es la jornada nocturna, arranca a las 9:01. ¿Ok? Y termina a las 5:59, 6 a.m. Y a partir de las 6:01 hasta las 9 en punto se convierte en noche. ¿Ok? Diurna, perdón. Entonces, estamos hablando que el trabajador cuando ingresa a laborar desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la noche, estamos hablando de una jornada diurna. A partir de las 9:01 hasta las 6 en punto de la mañana, ya es jornada nocturna. ¿Ok? ¿Sí estamos claros ahí? Sí, profe. Sí, señor. Ok, perfecto. Esa es la jornada diurna y nocturna. Entonces, cuando hablamos de la palabra recargo, entonces hablamos del recargo nocturno. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto, recargo nocturno? Que el empleado, cuando labora, ¿cierto? En esta jornada nocturna, de 9 de la noche a 6 de la mañana, le van a pagar un valor o un porcentaje adicional a la hora ordinaria. ¿Qué quiere decir esto? No necesariamente debe existir hora extra para que le paguen recargo a los empleados, ¿ok? Porque dentro de su jornada ordinaria de las 8 horas, es posible que lo haga en un horario nocturno. Entonces, a esas horas se las van a pagar un poquitico más de lo normal, ¿ok? Y ahora que vayamos a números, vamos a entender. Pero lo que quiero que aquí comprendan es el concepto, que no necesariamente debe existir hora extra para que le paguen recargo a los empleados, ¿ok? El recargo es un valor, sí, un valor adicional que se le reconoce al empleado por laborar, ¿cierto? En unos horarios. En este caso estamos hablando del horario nocturno. Si, por ejemplo, el trabajador desarrolla sus 8 horas, ¿cierto? En este rango de tiempo de 9 de la noche a 6 de la mañana, ¿cierto? Le van a pagar un recargo por cada hora que trabaja en este horario, ¿ok? Un valor adicional, no es hora extra. Ojo, hora extra son las horas que elabora el empleado posterior a las horas ordinarias, a la jornada laboral ordinaria,
¿cierto? Si el señor se contrató por una jornada laboral ordinaria de 8 horas, ¿cierto? Y el señor laboró 9 horas, la hora número 9 se convierte en hora extra, ¿cierto? En el caso de los recargos, en el caso de los recargos, son valores adicionales, ¿cierto? Es un valor adicional que la empresa le va a reconocer al empleado por laborar en ciertos horarios o en ciertos días. En este momento estamos hablando de el recargo nocturno. ¿Por qué? Porque el trabajador, dentro de sus horas laborales, ¿cierto? Trabaja en esta jornada. Es decir, el señor de las 8 horas es posible que haya trabajado 2 nocturnas. ¿Por qué? Porque trabajó de 9 de la noche a 10 de la noche. Entonces vamos a poner un ejemplo aquí de recargo nocturno. Entonces el señor entró a las 2 de la tarde, ¿cierto? A las 2 p.m., ¿cierto? Y el primer turno fue de 2 de la tarde a 6 de la tarde. O el señor tiene una jornada laboral ordinaria de 8 horas. A él lo contrataron por 8 horas laborales diarias, ¿ok? Entonces el primer turno va de 2 de la tarde a 6 de la tarde. Descansó una hora, es decir, la hora de las 6 a las 7 no la trabajó. Entonces entró a las 7 y trabajó hasta las 10 de la noche. ¿Ok? Descansó una hora. ¿La hora de qué? De 6 a 7. Arrancó a las 7 en punto. Y él aquí, ¿qué pasó? Entró a las 12 en punto, entonces trabajó las 2 de la tarde, ¿cierto? Las 3 de la tarde, las 4 de la tarde y las 5 de 5 a 6. O sea, de 2 a 3, de 3 a 4, de 4 a 5 y de 5 a 6. 4 horas, ¿cierto? Aquí hablamos que el señor le elaboró 4 horas, ¿cierto? 4 horas. ¿En qué jornada esta? ¿Qué jornada es esta? Diurna, pues. Eso. Excelente. Entonces estamos hablando, excelente. Entonces estamos hablando de horas ordinarias diurnas, ¿cierto? Porque el señor, aquí estamos hablando de 8 horas. Ok, aquí el señor elaboró 8 horas ordinarias diurnas. Ok, 8 horas, 4 horas, perdón, ordinarias diurnas. ¿Y aquí qué trabajó? A ver, de 7 de la noche, 7 de la noche, entonces de 7 a 8 y de 8 a 9, ¿cierto? Estamos hablando que en esta jornada hizo 2 horas ordinarias diurnas, ¿cierto? ¿De dónde? De 7 a 9, ¿cierto? De 7 a 9 laboró 2 horas ordinarias diurnas aquí, pero ojo, que también trabajó de 9 a 10, ¿cierto? De 9 a 10 de la noche. Bueno, aquí me faltó. Vamos a poner aquí a las 12 de la noche. ¿Sí? Para que cumpla lo de para meterle horas extras y jornadas. Bueno, entonces, miren, trabajó en el primer turno, turno 1, trabajó de 2 a 6 de la tarde. ¿Cuánto trabajó? 4 horas. Pero 4 horas ordinarias diurnas, porque recuerden la jornada diurna que va de 6 a 9 de la noche. El turno 2, ¿por qué? Porque descansó de 6 a 7. Entonces a las 7 en punto volvió a labores. Entonces trabajó de 7 a 8.
¿De qué están hablando? Profe, No, es como que se le fue el audio, no sé. no se escucha nada. ¿Por qué se desconectó? Ah, ya se cumplió los 40 minutos. No, de pronto seguramente es que el internet le está molestando. Porque aquí sale un Will Polanco y está silenciado. Porque está conectado de dos partes. Y Y va a poner un taller de esto, ¿ves? seguro. Claro que yes. Lo dudas. Es la última clase. O sea, porque pregunto, porque ajá, como es la última clase, o sea, yo pregunto nada más. ¿Y tú quieres que deje un taller? Ay, no, no vayan a mencionar nada de eso. Ojalá y Total. no dejen taller, uy, no. Ya No con lo, mencionen, ya no con lo mencionen que, nada de eso. Ahí Como una dice taller, horas extras y recargos. Sí, que no entiendo nada, apenas entré. Ah, compañero. Ya llegó el profesor. Tienes que ver el video. ¿Me estás escuchando ahí? más o menos. No. No. Ah, sí, Sí, ahora sí, profe. Sí, profe, sí. señor. Sí, profe, ahora sí. Bueno, entonces, les decía, por favor, si encienden un micrófono, grabar. Profe, no se escucha bien. No escuchamos. No escuchan porque tienen un abanico encendido. Ahí me escuchan mejor. ¿Me escuchan ahí? Señor, sí, señor. Sí, profe. Perfecto. Bueno, entonces les decía, jóvenes, estamos haciendo un ejemplo para definir el tema de recargo, ¿ok? Entonces decíamos que los recargos no necesariamente, o sea, debe haber una, o sea, los recargos son diferentes a las horas extras, ¿ok? La explicación de horas extras, pues ya se las manifesté, ¿no? Que son las horas que uno labora o el empleado labora posterior al cumplimiento de su jornada laboral ordinaria, ¿ok? Si contrató por 8 horas, las primeras 8 horas son horas ordinarias, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Que posteriormente labora algunas horas más, entonces esas horas posteriores a su jornada ordinaria, a su jornada diaria ordinaria, ¿cierto? Se convertirán en horas extras, ¿cierto? En cuanto a los recargos, ¿qué sucede? Que dentro de la jornada ordinaria, ¿cierto? Dentro de la jornada ordinaria, el empleado realiza funciones en ciertos horarios o días. Entonces, en este caso estamos hablando del primer recargo, que es el recargo nocturno. ¿Por qué? Porque dentro de su jornada ordinaria labora en una jornada nocturna. Entonces, las horas ordinarias que labora en esta jornada nocturna le pagarán
un recargo o un valor adicional por laborar en esta jornada nocturna o en este horario nocturno. Entonces, por ejemplo, decimos que el turno de este empleado va el primero, este es un solo día, ¿no? Sino que tiene un turno, después descansa y vuelve al segundo turno. Pero es una sola jornada, un solo día, ¿ok? Entonces entró primero a las 2 de la tarde. De 2 a 6 fue el primer turno. Entonces ahí laboró 4 horas ordinarias diurnas. Recuerden la jornada diurna que va de 6 de la mañana a 9 de la noche. Entonces laboró de 2 a 3, de 3 a 4, de 4 a 5 y de 5 a 6. Cuando hablo de 5 a 6 es a las 5.